Buenas tardes o noches, mis queridos buscadores de leyendas. Bienvenidos a este su espacio. Uno donde las leyendas y los mitos confluyen para dar cauce a las diversas creencias y cosmovisiones de los pueblos de nuestro bello mundo. Soy su amigo y guía, el guardián de las leyendas, quien les da la más cordial de las bienvenidas a este su espacio. En esta ocasión, nos encontramos de manteles largos, mis queridos buscadores, pues esta emisión conmemora nuestro tercer año al aire, por lo que en este episodio haremos una recopilación de relatos que consideramos podrían ser emblemáticos de este podcast, unos grabados ya hace bastante tiempo y que necesitaban una reedición, y bueno, qué mejor que ahora para poder hacerlo. Mas no teman, mis queridos buscadores, pues también incluimos un relato nuevo dentro de este especial de aniversario. Así que tomen su bebida o botana favorita, o pónganse en la más grande de las comodidades, o si van por el camino, o están haciendo alguna actividad, permítanme hacerles compañía a través de los relatos de este especial. Comenzamos. Nuestro primer relato es el de la calle de Don Juan Manuel, uno ya clásico de este canal y que ha sido ya grabado hace mucho tiempo. Espero les guste con este nuevo estilo. Hace muchos años, se cuenta que allá por los tiempos del virreinato, en una calle a espaldas de lo que hoy se conoce como el convento de San Bernardo de la Ciudad de México, se encuentra la casa de quien en aquellos ayeres fuera conocido como Don Juan Manuel de Solórzano, quien tenía por esposa a una mujer que era tan virtuosa como bella. Podríamos decir que Don Juan Manuel lo tenía todo, una riqueza bastante grande y una esposa exageradamente bella. Contaba este hombre con grandes virtudes, pero por alguna razón que nadie comprendía y que sigue sin comprenderse aún en la actualidad, aquel hombre era infeliz. Pues quizás, mis queridos buscadores, sea imposible poseerlo todo en este mundo, y siempre habrá algo que impida que la dicha sea completa. Para Don Juan Manuel, quien gozaba de cosas que cualquiera pudiera envidiar incluso hoy, le hacía falta tan solo algo para poderse considerar pleno: un heredero. Tal situación hacía que él desesperase hasta que finalmente cayó consumido por la pena, cambiándole el carácter y haciéndolo menos paciente y con un carácter más duro y ríspido. Pero Don Juan Manuel no se rindió a estos sentimientos negativos, sino que buscó refugio en lo religioso, dedicándose a las prácticas de la iglesia, como acudir a misa y asistir a cualquier situación donde la iglesia requiriese ayuda. Pero hubo un punto en el que acudir a las misas y asistir en los labores de la iglesia no le era suficiente, por lo que planteó dejar a su esposa y entrar al monasterio de San Francisco para servir a Dios a tiempo completo. Por lo que se dice que envió una carta a un sobrino que tenía allá por la lejana España, para que viniese y administrara los bienes que él tenía. Dicho pariente, al ver la fortuna que tenía en ciernes, no tardó para nada en llegar a la Nueva España, y esto liberó por un corto periodo a Don Juan Manuel, pero al mismo tiempo comenzó a sembrar en él las dudas y los celos que comenzaron a brotar cada vez más, pues era bien sabido de la belleza de su esposa, y ahora que éste planteaba dejarla, esta sería presa fácil de todos aquellos hombres que, prendados por aquella belleza y viendo la oportunidad, no tardarían en arrojarse a sus brazos para intentar conquistarla. Estos celos comenzaron a llevarlo a unos temores y una desesperación que fueron de lo más terribles, y lo llevó a realizar un acto de lo más deleznable. Una de las tantas noches en que aquellas dudas y aquellos celos se apoderaron de su ser, se dice que Don Juan Manuel invocó al diablo, y el demonio acudió a su presencia. Y este dijo a Don Juan Manuel: para averiguar quién te está deshonrando, deberás salir de tu casa a las 11 de la noche y matarás a la primera persona que se cruce en tu camino.
Y así fue que a la siguiente noche, exactamente a las 11, don Juan Manuel mató a la primera persona con la que se cruzó. Pero justo al cometer aquel terrible acto, se le volvió a aparecer el demonio, señalando: «Has matado a una persona inocente, don Juan Manuel. Esa no era. Pero a partir de ahora has de salir exactamente a esta misma hora y matarás al primero que se cruce en tu camino. Y te detendrás solamente cuando yo me aparezca al lado del cadáver, pues ahí sabrás que has matado al culpable de tu deshonra». Don Juan Manuel guardó silencio, asintió con la cabeza aquellas palabras. Así, a partir de esa noche, noche tras noche bajaba la escalera, cruzaba el patio, abría el postigo del zaguán, se apoyaba junto a la pared envuelto en una amplia capa y esperaba tranquilamente a la víctima de aquella noche. En aquellos tiempos, mis queridos buscadores, la iluminación era más que escasa, por lo que todo era oscuridad. Y en aquella oscuridad y silencio casi sepulcral podían escucharse los pasos desde lo lejos de aquellos pobres infortunados que se aproximaban a donde don Juan Manuel los esperaba. Y así, los pasos pasaban de ser tan solo ecos a ser ruidos cada vez más certeros, hasta estar lo suficientemente cerca. Entonces aparecía de entre aquella oscuridad un bulto. Era la víctima que se aproximaba, y don Juan Manuel salía de aquel rincón donde se ocultaba, se acercaba a la persona para hablarle y le decía: «Perdone usted, ¿qué horas son?». A lo que la víctima respondía: «Las 11». «Dichoso usted que sabe la hora en que va a morir». Entonces solo se veía el destello de la hoja de la daga brillando en la oscuridad. Se escuchaba un grito ahogado y un golpe de un cuerpo que caía pesadamente sobre el suelo. Una vez sucedido aquel terrible acontecimiento, don Juan Manuel, en total silencio y con mucha desesperación, al ver que el diablo no se aparecía, regresaba a sus aposentos para nuevamente intentarlo la noche siguiente. La ciudad estaba consternada, pues todas las mañanas había un cuerpo en aquella calle. Las patrullas de soldados a diario iban a recoger los cuerpos. Nadie podía explicarse sobre la naturaleza de tales crímenes, ni mucho menos encontrar al responsable. Uno de tantos días en que los soldados recogían a las víctimas de los crímenes, llevaron un cuerpo a la casa de don Juan Manuel. Aquel cuerpo pertenecía a su querido sobrino, aquel ser querido y amado al que le había encomendado la administración de su fortuna. Fue en ese momento en que un terrible remordimiento por los crímenes cometidos comenzó a hacer mella en él, mas trató de disimular para no levantar sospechas ante aquella patrulla. Pálido, tembloroso y arrepentido, don Juan Manuel partió al convento de San Francisco, y una vez allí se dirigió a la celda de un fraile que era tenido por sabio y santo. Una vez frente al religioso, se arrojó a sus pies, abrazando sus rodillas, y le confesó una a una las muertes de las que era responsable, y que eran obra de aquel pacto maldito con el diablo, a quien había prometido su alma a cambio de encontrar al responsable de su deshonra. El reverendo le escuchó con la calma de un juez y la serenidad de un hombre justo. Y cuando don Juan Manuel hubo terminado de contarle todo lo que le ordenó aquel demonio, el religioso le envió a hacer una penitencia, la cual consistía en que durante 3 noches, exactamente a las 11, se dirigiera a rezar un rosario al pie de la horca, donde la Inquisición hacía justicia. Esto en exoneración por sus faltas y finalmente absolverle de las culpas que lo consumían. Don Juan Manuel, quien estaba totalmente arrepentido, aceptó aquel encargo y aquella misma noche enfiló sus pasos al pie de la horca para cumplir la penitencia. Pero no había ni recorrido ni la mitad de las cuentas del rosario cuando comenzó a escucharse en aquel lugar una voz sepulcral que decía una vez y otra vez en tono doloroso:
un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel. Aquella voz había dejado sorprendido y asustado al propio don Juan Manuel, quien al escucharla no pudo terminar su penitencia y lleno de temor regresó a toda prisa a su casa. Una vez allí, el recuerdo de aquellas sepulcrales palabras le impidieron cerrar los ojos aquella noche. Al llegar el nuevo día, volvió donde aquel religioso de San Francisco a explicarle lo sucedido, a lo que el padre respondió: «Vuelva esta misma noche, considere que esto ha sido dispuesto por el que todo lo sabe para salvar su alma, y reflexione que aquel temor que se lo ha inspirado, aquel demonio como un ardid, para apartarlo del buen camino, y haga la señal de la cruz cuando sienta el espanto». Humilde, sumiso y obediente, don Juan Manuel estaba nuevamente al pie de la horca aquella misma noche a las 11 en punto, pero aún no comenzaba a rezar cuando vio allí por las calles oscuras una procesión fantasmal que llevaba en andas el cuerpo de don Juan Manuel metido en un ataúd, alumbrado tan solo por el andar de unas espectrales velas. Más muerto que vivo, tembloroso y despeinado, se dirigió al día siguiente al convento de San Francisco y, arrojándose nuevamente a los pies de su confesor, dijo: «Padre, por Dios, por su alma y bendita madre, antes de morirme, concédame la absolución». El religioso, conmovido, juzgó para su ser que sería poco caritativo retrasar más el perdón de aquel pobre hombre, por lo que finalmente le absolvió de los pecados, pero exigiéndole que aquella noche sí cumpliera con la penitencia impuesta y que rezara el rosario que faltaba. ¿Qué fue de aquel penitente? La leyenda nos cuenta que nadie lo sabe, pero se añade al mismo tiempo que al amanecer se encontraba colgado en la horca el cadáver del riquísimo y excelentísimo señor don Juan Manuel de Solórzano, particular que había sido marqués de Cadereyta, y además se nos cuenta que el pueblo decía que a don Juan Manuel lo habían colgado los propios ángeles en castigo a sus afrentas. Y así, esta tradición lo sigue diciendo y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Amén.